¿Quién creen ustedes que necesitaba más de un Dios? Él no bajó del cielo, no rompió el silencio con su voz, no apareció entre nubes ni formó con rayos su entrada triunfal. El Dios que conoces fue dibujado con palabras. Antes de que lo llamaran Padre, fue una estrategia. Antes de que lo adoraran, fue una necesidad. Antes de que hiciera milagros, ya era útil para dominar pueblos. Y tú pensabas que creer era un acto puro. Pero aquí comienza el juicio. Este no es un mensaje espiritual, es una exhumación. Vamos a levantar el cadáver del Dios de la Biblia y leer en su ADN los nombres de sus autores. El primer mandamiento no lo dio Dios, lo escribió un líder con sed de control, porque un pueblo sin miedo no se arrodilla. Y un esclavo sin Dios podría despertar. ¿Quién inventó a Dios? ¿Y por qué lo inventó justo en un desierto entre fuego, sangre, truenos y amenazas? ¿Por qué el primer acto de ese Dios fue imponer un nombre? Y el segundo, matar a quien no lo obedecía. Dios no necesitaba adoración, pero el hombre sí necesitaba un Dios que exigiera obediencia para justificar su orden, para sentarse en el trono y decir, yo no mando, Él lo hace. Porque el truco más antiguo no fue hacer magia, fue inventar al mago. El truco fue crear a alguien invisible que todo lo ve, pero que yo, pero que solo yo puedo interpretar. Moisés no bajó con Dios, bajó con un texto, un contrato, una idea. Y desde entonces cada altar fue una empresa, cada templo un tribunal, cada amén una cláusula de obediencia sin revisión. Esta parte me parece muy interesante para que ustedes puedan poner suficiente atención, porque el truco más antiguo no fue hacer magia, fue inventar al mago. El truco fue crear a alguien invisible que todo lo ve, pero que solo yo puedo interpretar. Moisés no bajó con Dios, bajó con un texto, un contrato, una idea. Y desde entonces cada altar fue una empresa, cada templo un tribunal, cada amén una cláusula de obediencia sin revisión. No fue el cielo que necesitó un Dios, fue la tierra, los reyes, los sacerdotes, los imperios, los escribas, porque un Dios sin pueblo es inútil y un pueblo sin Dios es libre. ¿Quién necesitaba más al otro? ¿El cielo a la humanidad o la humanidad a un Dios fabricado? No se trató de espiritualidad,
fue ingeniería teológica, fue arquitectura del control. El Dios que exige guerra nos descendió del infinito. Fue parido en una tienda militar. Su primer clamor fue un decreto: maten a todos los que no estén conmigo. Hoy, miles siguen adorando a un Dios con nombre, con barba, con trono, con espada, con favoritos tribales. Pero el creador, el verdadero, el que respira en tu pecho, no necesita altar. Nunca pidió que lo adoraran, porque la vida no necesita aplausos, solo necesita ser vivida. Hoy empieza el álbum que no puedes rebatir sin traicionar, porque cada parte que viene es una bala de precisión, cada argumento un espejo, cada palabra un ladrillo que se cae del tema. Esta no es poesía, es evidencia, no es ataque, es exhumación, no es herejía. Es el archivo que la religión temía que abriera. Bienvenidos entonces todos los de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y el África, y cómo no darles a ustedes. Dicen que hay que darle honor al que honor merece, y ustedes merecen mis respetos, ustedes merecen mi admiración, porque necesariamente los templos están llenos de ovejas. Pero en visión celestial vienen personas con gran capacidad de análisis, no para creer, sino para escuchar y luego indagar, investigar. Y conocerán ustedes la verdad y la verdad os hará libres. Pero para eso ustedes tienen que comprender y qué significa libertad. Si el ser humano no comprende qué es libertad, podría tener la libertad del templo. Esa supuesta libertad que te venden en los templos, pero te controlan. ¿Y con qué ropa llegaste hoy al culto? Pero esa ropa no es agradable para Dios. Esos zapatos, Dios no lo aprueba. Entonces, los que dicen ser libres, pues realmente ni conocen qué es libertad. Por esa razón, hoy en Visión Celestial todos son bienvenidos, no obligados a creer, pero sí a escuchar, a indagar, a investigar. Porque si Dios necesita nombre, templo, ira y ejército, no es Dios. Es una creación del miedo, y el miedo ya no gobierna aquí. Por esa razón, hoy vamos a analizar todos los dioses fueron inventados. El creador no tiene nombre, nación ni altar. Continuamos entonces con nuestro análisis para que más personas puedan unirse con nosotros para el gran despertar mundial, donde solo aquellos que en verdad andan buscando sabiduría, andan buscando revelación, hoy se van a unir con nosotros, y estoy totalmente convencido que sí. Por esa razón, gracias Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, donde exista un ser humano capaz de comprender el diálogo. Gracias a todos los que por primera vez hoy llegan al canal, para que
este mensaje llega a más personas, comparta el link de la transmisión, póngale tap tap a la pantalla y vamos a aprender si hay alguna verdad en todo lo que Visión Celestial habla. El Dios que requiere nombre ya no es el todo. ¿Cómo se reduce lo infinito? ¿Con qué tinta se encierra lo eterno? ¿Quién fue el osado que le puso nombre al todo? Como si el mar necesitara apodo para ser océano. Si alguien te dice que el creador se llama así o asá, que tiene un nombre secreto, una pronunciación especial, una llave en hebreo, una sílaba mágica, te está vendiendo a un Dios con identidad de mar. Cuando el nombre de Dios se convierte en código, en fórmula, en frontera lingüística, ya no es Dios, es propiedad. Y toda propiedad tiene dueño, reglas, guardianes y castigos para los que pronuncian mal. El que le puso nombre al Dios no lo hizo por amor, lo hizo por control. Porque si tú puedes decir su nombre y yo no, tú eres más santo que yo. Tú eres el autorizado, el canal exclusivo, el embajador del cielo con oficina en la tierra. Pero la verdad no necesita pronombre. La vida no responde a, oh Señor. El todo se gira si dices Adonai o Jehová. El aire no necesita nombre para ser aire. El sol no te exige rezarle para brillar. Solo los dioses inventados necesitan cártel, firma y copyright divino. Y el Dios bíblico, sí, ese que grita desde la zarza, que se presenta como Yud Hei Bab Hei, o sea, el tetragramatón, el Dios de Israel, Jehová, Yahweh, que se autoproclama eterno. Ese exige ser nombrado correctamente o mueres. ¿Qué clase de Dios eterno se ofende por una mala pronunciación? ¿Qué ser supremo castiga a quien no dice bien su apodo? ¿No será que no es eterno? ¿No será que es un invento tribal que necesita identidad para no desaparecer entre tantos mitos? No, el todo no se nombra, porque el nombre limita y lo eterno no cabe en 4 letras, ni en una tabla, ni en una oración. El que nombra al Dios ya lo hizo humano, lo recortó, lo enjauló en una palabra para que no existía antes del lenguaje. Ahí está la trampa. Quien controla el nombre, controla al Dios. Y quien controla al Dios, controla tu alma. Por esa razón, nosotros somos Visión Celestial. Pónganle tap tap a la pantalla, compartan el link de la transmisión y aprendan a escuchar. Escuchen. Y el Dios bíblico, sí, ese que grita desde la zarza, que se presenta como el tetragrán matón, Shut, Hei, Bab, Hei, que dicen los expertos en la mentira, que es impronunciable, porque son 4 consonantes, es una Y, una H, una V y otra H.
Pero ese que se autoproclama eterno, ese que exige ser nombrado correctamente o mueres. ¿Qué clase de Dios eterno se ofende por una mala pronunciación? ¿Qué ser supremo castiga a quien no dice bien su apodo? ¿No será que no es eterno? ¿No será que es un invento tribal que necesita identidad para no desaparecer entre tantos mitos? No, el todo no se nombra, porque el nombre limita. Y lo eterno no cabe en 4 letras, ni en una tabla, ni en una oración. El que nombra al Dios ya lo hizo humano, lo recortó, lo enjauló en una palabra que no existía antes del lenguaje. Y ahí está la trampa. Quien controla el nombre, controla al Dios, y quien controla al Dios, controla tu alma. Por eso cada religión te da el verdadero nombre de Dios. Cada secta jura tener la sílaba sagrada. Cada gurú dice tener el mantra oculto. Cada rabino protege el tetragramatón como si fuera dinamita divina. Pero la verdad no explota. La verdad no grita. Yo soy el único. La verdad es silenciosa, sutil, incontenible. Escucha bien. Un Dios que necesita que lo nombres, no te creo. Te necesita. Y si te necesita, no es Dios, es tu invento. El verdadero origen no tiene idioma. La conciencia no nació con vocales. El espíritu no habla hebreo, griego ni latín, solo está, como el agua, como la luz, como la respiración. ¿Te das cuenta ahora? El nombre de Dios fue la primer muralla espiritual, una marca registrada, una frontera invisible entre nosotros y ellos. Dios ya no era todo, era nuestro, con nombre, con pasaporte, con enemigos. Y cuando el todo se convierte en alguien con nombre, entonces ya no es el todo. Es un símbolo sonoro, es un ídolo sonoro, una palabra de poder que ellos escribieron para que tú repitieras. Ahora dime tú, ¿el que necesita nombre es Dios o es solo un rey disfrazado con humo? Un Moisés coronado por el eco del desierto, un sistema que se hizo llamar eterno, pero que no puede existir si tú dejas de repetirlo. La respuesta la estás recordando, porque no la aprendiste en el tema. Ya venía contigo y no tenía nombre. Por esa razón, cuando los que adoran a los dioses y esos adoradores dejan de existir, esos dioses también desaparecen. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar. El día que no existan los judíos, ese día el Dios de la Biblia dejará de existir. Como ha sucedido en diferentes culturas. En tanto que estén los adoradores, pues ese Dios existe. Pero cuando ya no existen los adoradores, ¿qué pasó con los dioses que adoraban los mayas? ¿Qué pasó con los dioses que adoraban los incas? ¿Qué pasó con los dioses de la antigüedad? A medida que se fueron desapareciendo sus adoradores, pues simplemente los dioses de esas culturas también perecieron.
El mismo fin le espera al Dios de la Biblia. Cuando los seres humanos logran recordar que su esencia, que el todo, no tiene nombre, porque si tiene nombre es limitado. Todos los dioses exigen lo mismo: obediencia, miedo y sangre. Dime qué exige tu Dios y te diré quién lo inventó. Anoten, grábenlo. Dime qué exige tu Dios y te diré quién lo inventó. Porque cuando abres los libros sagrados, cuando quitas las flores y los himnos, cuando te deshaces de la voz del predicador, te queda un patrón universal, una repetición macabra que no puede ser casualidad. Todos los dioses piden lo mismo: obediencia, miedo y sangre. Obedece, inclínate, no preguntes, no pienses, cree o muere, cree o arderás, cree o perderás todo. ¿Eso es divino o es militar? ¿Ese es el creador o es el general? La línea entre el cielo y el campo de batalla se borra cuando tu Dios tiene espada, trono, soldados y un infierno para los que se rebelan. Desde los sumerios hasta Israel, desde Egipto hasta Roma, desde el templo hasta el Vaticano, el Dios cambia de nombre, pero no de demanda. Le podrán llamarle Yahvé, Yahweh, Hashem, Tetragrammatón, Alá. Le pueden ponerle cualquier nombre que se les da la gana, pero el mismo manual. La Biblia de los católicos dice Yahvé, dice Yahweh, dice Dios, dice el Señor, pero no por ser Dios deja de ser homicida. No por ser Señor dejó de ser homicida. No por ser Yahweh dejó de ser homicida. No por ser Jehová, el de los protestantes, se haya convertido en un mejor Dios. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, piensa un momento. ¿Por qué Dios cambia de nombre según sea la religión? Ah, es que yo soy cristiano, yo tengo el Dios verdadero, se llama Jehová. Ah, nosotros somos católicos. Nuestra Biblia tiene el verdadero nombre, se llama Yahvé, se llama Yahweh. No, ustedes están equivocados. Nosotros los hebreos tenemos la verdad. El nombre es impronunciable. Pero ahora resulta que los que están aprendiendo hebreo dicen, se pronuncia Yud, He, Bab, He. Por esa razón, escuchen, aprendan, porque de esto se trata la vida. Desde los sumerios hasta Israel, desde Egipto hasta Roma, desde el templo hasta el Vaticano. El Dios cambia de nombre, pero no de demanda. Tu Biblia puede decir Jehová, pero si leemos, ¿y qué pide Jehová de ti? Tráiganle a Jehová oro, plata, cobre, bronce, oro. Pero es que ustedes están equivocados. El mío es impronunciable, es Yud Hei Bab Hei, es el tetragrammatón, el verdadero Hashem. Pero si lees sus escritos, así ha dicho el Señor. Tráiganle oro, plata, cobre, bronce. Pero es que es diferente. Por esa razón somos visión celestial. Siempre es lo mismo. Entrégate, sacrifícate, teme, sangra. Y en el centro de ese sistema
el altar. Es el lugar que no es sagrado, sino contable, porque ahí se calcula cuánta sangre basta para que el Dios no se enoje. Una paloma, un cordero, un toro, un hijo. ¿Y qué mejor que matar a un inocente? Por esa razón los criminales, los asesinos, adoran al Dios de la Biblia, precisamente porque ellos son iguales. Por esa razón nosotros en Visión Celestial les decimos que el Dios de la Biblia es la imagen de su escritor. Mentes inteligentes, mentes con sabiduría, todavía siguen creyendo que el libro explica de Dios. Cuando nosotros hemos demostrado que la Biblia es un libro que protege a criminales, que su propósito es establecer la teocracia, levantar el tercer templo de Jerusalén, hacerles creer que llegó el Salvador de los judíos. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, ¿cuántos litros de vida necesita un Dios para estar en paz? ¿Cuántas personas están siendo aniquilados solo por el deseo de una persona de que se levante el tercer templo de Jerusalén? Cuando su mismo libro les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La pregunta es esta: ¿quién diseñó un Dios hambriento? ¿El cielo o el sacerdote? ¿Quién dijo que para perdonarte hay que matar a otro? Y esto es una pregunta para sabios, para inteligentes, para maestros, para teólogos, para aquellos que les gusta debatir un libro muerto. ¿En verdad? Usted puede responder: ¿quién dijo que para perdonarte hay que matar a otro? Y mejor si eres adúltero, ladrón, violador, secuestrador, lo único que tienes que hacer es matar al que no hizo nada. Y entonces Dios ve que lo aceptaste, ve que aceptaste asesinar a un inocente. Ahora te sientes libre. ¿En verdad tu conciencia te deja libre? Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, escuche. No importa si tu Dios se llama Yahvé, Zeus, Huitzilopochtli o Baal. No importa si usa corona o halo. Todos siguen el mismo guión. Primero se presenta como protector y luego te amenaza si no lo adoras. Te promete bendiciones, pero si dudas, te maldice. Te pide fe, pero te castiga sin preguntas. ¿Eso es amor o programación mental? ¿Eso es el creador o es un sistema de control con máscara divina? Porque detrás del Dios que exige obediencia hay un amo. Y detrás del Dios que exige miedo hay un dictador. Y detrás del Dios que exige sangre hay un carnicero con Biblia en la mano. Me van a decir que no. Vuelvo a leer. Porque detrás del Dios que exige obediencia hay un amo. Y detrás del Dios que exige miedo hay un dictador. Y detrás del Dios que exige sangre hay un carnicero con Biblia en la mano. Y si ustedes no me creen, entonces, ¿por qué el líder, el primer ministro de Israel, se estrecha la mano con el Papa? ¿Por qué los líderes religiosos se sientan a hablar de paz? Pero ¿por qué cuando los líderes religiosos oran, llega la guerra? Y más cuando oran por la paz. Y el resultado es el mismo: pueblos en guerra.
mentes sometidas, padres que matan en nombre de la fe, naciones que oprimen en nombre de lo sagrado. Todo porque su Dios así lo manda. ¿Y si no fue Dios? ¿Y si fue el escriba? ¿Y si fue el imperio? ¿Y si fue Moisés, David, Pablo, Constantino, el rabino, el papa, el pastor? Muchas personas dicen, mire, lo que pasa es que la Biblia es infalible. A la Biblia no se le quita, no se le pone. Pero eso aplica para todos los que dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Pero revisen ustedes todas las versiones de Biblias. Todos han sido mutilados, arreglados, traducidos. Le cambian nombre, le quitan Jehová, le ponen Dios, le ponen Señor, le ponen Yahvé, le ponen Yahweh, le ponen Hashem, le ponen el impronunciable. Pero ¿dónde quedan sus obras? ¿Dónde quedan sus hechos? Y si la verdadera Trinidad no fue Padre, Hijo y Espíritu, sino miedo, obediencia y sangre. Que conste que es una pregunta. Y si la verdadera Trinidad no fue Padre, Hijo y Espíritu, sino miedo, obediencia y sangre. Y si todos esos dioses son solo formas del mismo arquitecto mental que vio en el temor el camino perfecto para que nadie cuestione su poder. Un Dios que necesita sangre no es vida. Un Dios que exige miedo no es amor. Un Dios que demanda obediencia ciega no es luz, es sistema, es estructura, es el reflejo de quien lo creó. Y ese creador no fue el todo. Fue un hombre, un líder, un sacerdote, un estratega. Y tú lo seguiste pensando que era Dios. Por esa razón somos Visión Celestial. Gracias Suramérica, gracias Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África, donde exista un ser humano, usted no está obligado a creer. Usted llegó en el live por su propia decisión. Por esa razón muchas personas dicen, pero ¿por qué ustedes no aceptan debatir? Bueno, primero que usted debe seguir las indicaciones. Vaya al video de YouTube Visión Celestial y entonces allá encuentra usted mi número, porque si yo doy mi número en TikTok, resulta que hasta por eso vienen a censurar el live. Pero usted puede solicitar un debate, claro que sí. Usted que es sabio, usted que es maestro, a usted que le gusta debatir, discutir, véngase, venga a enseñar. Es más, tenemos un tema muy interesante. Las obras del Dios de la Biblia son las mismas obras del diablo. Quizás una mala interpretación mía, quizás no estoy bien de la mente. Entonces, venga usted a corregirme. Suba usted a debatir ahí en el live de Visión Celestial. Si su canal tiene más de 10,000 suscriptores, eso sí, usted como mínimo debe tener 10,000 suscriptores en su canal de YouTube. Hacemos el debate. Usted lo transmite en su canal, Visión Celestial hace lo mismo, no pasa nada. Usted puede venir y decir, mire, pelo, ¿cómo va a pensar usted que Dios tenga las mismas obras del diablo? Es imposible. Entonces, explíqueme cuáles son las obras del diablo. Y yo he de entender, he de despertar, y usted habrá ganado más de 80,000 suscriptores de Visión Celestial. Y me imagino que todos se van a desuscribir de mi canal. Ay, ya siento yo que ya perdí el debate. De verdad que siento ya pesar. Pero ahí está mi número para que ustedes no digan que nosotros aquí tenemos miedo. Antes de decir que tenemos miedo, véngase. Y lo interesante es
que nosotros no buscamos ganar un debate. Eso es lo más interesante. Usted se puede llenar la boca de decir, yo derroté al pelón de visión celestial. Por lo menos va a tener horas y horas de gozo, de placer de haber humillado al pelón. Hágalo. Quiero ver, quiero notar eso. ¿Qué prueba hay de que ellos crearon algo? ¿Cómo dice? ¿Qué prueba hay de que ellos crearon algo? Presento la acusación. Se nos dijo que crearon todo, que su Dios creó el cielo, la tierra, los mares y los huesos, que habló y todo fue. Pero al leer el expediente, al revisar cada renglón del supuesto acto creador, no hay evidencia, ni uno, ni un árbol que haya brotado sin semilla, ni una estrella que haya aparecido por el grito de un hombre. Se nos enseñó que Dios lo hizo, pero nadie vio al creador crear. Lo que sí vimos fue a hombres escribiendo que él lo dijo y luego hombres repitiendo que así fue. La prueba, un texto. El testigo, el mismo que lo redactó. Eso en derecho se llama autotestimonio sin respaldo físico. En otras palabras, invención literaria. Por esa razón somos visión celestial, donde analizamos, pensamos y cuestionamos. Escúchenlo de esta manera. Dime algo. Si yo te digo que construí una galaxia, que formé los mares, que encendí el sol con mis propias manos, ¿me creerías sin prueba? ¿Qué prueba hay de que el Dios de la Biblia creó algo? No lo digo con burla. Lo pregunto con exactitud forense. Porque si vamos a llamarlo creador, entonces debe haber algo que solo él haya creado, algo visible, medible, irrefutable. Pero cuando abrimos la Biblia, cuando escaneamos sus páginas como un criminalista escanea la escena, descubrimos algo demoledor. No hay ninguna evidencia real, solo narración, solo testigos interesados, solo declaraciones de par. El Dios bíblico dice, yo creé los cielos y la tierra. ¿Dónde? ¿Delante de quién? ¿Con qué huellas? ¿Quién estuvo ahí para confirmar esa creación? Ah, claro, nadie. La Biblia comienza con una frase sin testigos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no lo vimos, no lo grabamos, no dejó firmas, ni planos, ni siquiera una carta de autenticidad. Es como si yo escribiera un libro que dijera, en el principio Francisco creó el universo. ¿Eso me convierte en el creador? ¿O solo un buen escritor con ambición de divinidad? Lo que hay en la Biblia es una afirmación, no una prueba, una historia, no una demostración. Y la historia fue escrita por los mismos que adoraban al que supuestamente creó. Es decir, el único que dice que Dios creó es su club de fans. ¿Dónde está la evidencia? ¿Hay un ADN divino en las plantas? ¿Alguna estrella firmado con HVH hecho a mano? ¿Algún fósil con huella celestial? Nada, solo fe, solo cuentos, solo amenazas, sin duda. Porque lo único que tenemos es un relato que se contradice desde su inicio. En Génesis hay dos versiones de la creación. Una dice que el hombre fue creado al final, la otra que fue antes que las plantas. Y ese Dios es perfecto. Ese Dios no puede ni mantener una cronología coherente. Y no olvides esto, ni Jesús, ni Moisés, ni los profetas vieron la creación, ninguno estuvo ahí.
Todo lo que dice es lo que les contaron o lo que dijeron que el Dios les dijo. ¿Lo ves? Es un teléfono descompuesto divino. Nadie lo vio, nadie lo grabó, nadie lo puede demostrar. Pero si no lo crees, te condena. Pero vamos más allá. Si el Dios de la Biblia creó todo, ¿por qué no menciona los dinosaurios? ¿Por qué no habla de galaxias, ADN, gravedad o evolución estelar? ¿Por qué su creación está limitada al paisaje de un desierto? ¿Por qué su universo se parece tanto al entorno de un pastor de ovejas? Porque quien lo escribió fue un pastor de ovejas, no un creador de universos. El verdadero creador no necesita Biblia. Su firma está en el equilibrio de las cosas, en la simetría del ojo, en la danza del electrón, en el pulso del universo. Pero ese no es el Dios bíblico. Ese no exige sacrificios, ni guerras, ni obediencia tribal. Ese no necesita templo, porque Él es el templo. Eso lo dijo Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y si yo soy en el Padre, pues simplemente Él es el templo. Bueno, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué prueba hay de que el Dios de la Biblia creó algo? Porque declarar algo no es probable. Y hasta ahora todo lo que ese Dios creó son relatos, mandamientos, castigos y religiones que se matan entre sí. Pero galaxias, ni una. O sí, traigan sus pruebas, pues. Porque por esa razón yo les digo, miren, ustedes no están obligados a creer, pero sí a investigar, a indagar, a pensar. Porque eso es lo interesante. El Dios azteca, el Dios inca, el sumerio, el hebreo, una misma mente disfrazada. De eso vamos a seguir hablando. El Dios azteca, el inca, el sumerio, el hebreo, una misma mente disfrazada. Lo llamaron Huitzilopochtli, luego In, luego Enlil, luego Tetragramatón, Chut Hei Bab Hei. Dios del sol, Dios de la montaña, Dios del cielo, Dios del ejército, pero siempre el mismo guío. ¿Sabían ustedes que el Dios de la Biblia era Dios del desierto? ¿O ya se les olvidó? Y que también se conoce como el Dios de la montaña. ¿O no sabían eso? Pero sean verdaderos. Porque si una persona niega lo que yo estoy diciendo, simplemente porque no ha leído y no conoce la historia. Cambian los nombres, cambian los templos, cambian las vestiduras, pero el corazón del Dios sigue siendo idéntico. Pero no es tanto que ustedes entiendan el Dios azteca, el Dios inca. No, no, no. Basta con que entiendan al Dios de la Biblia. Esto es tan solo para que ustedes vayan trabajando su conciencia. Lo llamaron Huitzilopochtli, o sea, estoy hablando de un dios. Luego In, luego Enlil, luego YHWH, el impronunciable Yud Hei Bab Hei, Dios del sol, Dios de la montaña, Dios del cielo, Dios del ejército, pero siempre el mismo guión. Ahora escuchen, cambian los nombres, cambian los templos, cambian las vestiduras, pero el corazón del Dios sigue siendo idéntico. ¿Quieren ustedes una demostración? ¿Por qué los católicos no se sientan con los protestantes?
Porque la Biblia que utilizan los protestantes dice Jehová y que tiene 66 libros. Y los católicos dicen, es que nosotros tenemos el verdadero Dios, que es Yahvé, Yahweh. Y nuestra Biblia tiene 72 libros. Entonces cambian el nombre de su Dios, pero lo que no pueden cambiar es la esencia de su Dios. Vienen los judíos y dicen, nosotros tenemos el verdadero Dios. Y Dios solo ha hablado a nuestros antepasados. Y el Dios que habló a nuestros antepasados solo se puede identificar con la YHWH. Impronunciable. Usted si lo pronuncia como Jehová, está mal. Si lo pronuncia como Yahweh, está mal. Pero es que nosotros aquí en Visión Celestial no estamos hablando de el nombre. A mí me interesa un carajo que usted me diga, mi Dios se llama Yahweh. Me interesa un carajo que usted diga, se llama Jehová. Me interesa que usted me diga, es que yo soy el verdadero pueblo de Dios. Yo soy el tetragramatón. O que usted simplemente venga y diga, el mío no dice Yahvé, el mío dice Dios. Entonces yo tengo el verdadero libro. O que venga otro pobre ignorante y diga, yo tengo el verdadero Dios porque el mío dice Señor. Aquí en Visión Celestial no discutimos eso. En Visión Celestial analizamos sus hechos, sus acciones. Por esa razón, escuchen, cambian los nombres, cambian los templos, cambian las vestiduras, ¿sí o no? El pastor no se viste igual que un sacerdote, pero los dos hacen la misma cosa, hacen el mismo show. Y un sacerdote católico, pues no se viste igual a uno que enseña el hebreo. Claro que no, cambian las vestiduras, pero el corazón del Dios sigue siendo idéntico. Exige sangre, exige adoración, exige que le temas más que se le ame. Y sobre todo, exige exclusividad. No tolera competencia. No quiere otros dioses cerca, porque sabe que todos se parecen, porque todos nacieron del mismo molde. Para que no digan que yo lo estoy presumiendo. En Sumeria, el dios Enlil destruye la humanidad con un diluvio. ¿Casualidad que el Dios de la Biblia hace lo mismo? En Sumeria, el dios Enlil destruye la humanidad con un diluvio porque hacían mucho ruido. En la Biblia, el Dios de Israel, el Yud Hei Bab Hei, hace lo mismo. En la Biblia de los protestantes, Jehová hace lo mismo. En la Biblia católica, que dicen que ellos tienen o son la verdadera iglesia, Yahweh, Yahvé hace lo mismo. Y si usted se va a los judíos, el Dios impronunciable hace lo mismo. ¿Coincidencia o manipulación mental? Bueno, este nombre es más complicado, pero se escribe T-A-H-U-A-N, T-I-N-S-U-Y-O. En el Tanguatisuyo, el dios Inti exige respeto al linaje del sol y justifica la nobleza incaica. En Israel, Yud Hei Bab Hei, el tetragrán matón, solo bendice a la tribu elegida y extermina a los pueblos que no le sirven. ¿Divinidad o política?
En la tradición azteca, Huitzilopochtli nace con armas en la mano y declara guerra sagrada. En la Biblia, el Dios de Israel, Jehová Yahweh, también declara guerra. Maten a hombres, mujeres y niños, no dejen a nadie con vida. ¿Santo o sanguinario con mitología? Investigue. Por esa razón, para que ustedes entiendan esto, vayan. Por esa razón estamos dando la fuente de información, aunque hay nombres un poco difíciles de pronunciar. En la tradición azteca, Huitzilopochtli nace con arma en la mano y declara guerra sagrada. En la Biblia, el Dios de Israel, conocido como Jehová, Yahweh, Dios el Señor, declara guerra. Maten a hombres, mujeres y niños, no dejen a nadie con vida. ¿Santo o sanguinario con mitología? ¿Sabes qué tienen en común esos dioses? Todos fueron anunciados por una casta sacerdotal. Todos pidieron sacrificios para que el sol no se apagara. Todos hicieron pactos con reyes. Todos fueron justificación de imperios. Todos usaron el miedo para someter a los pueblos. Todos, sin excepción. Son el reflejo de una misma mente, la mente del hombre que necesitaba poder y se lo adjudicó al cielo. Porque detrás de cada dios tribal hay un grupo que necesita dominar. ¿Y qué mejor excusa que decir, no lo mando yo, lo manda el cielo? En otras palabras, pues, no lo mando yo, lo manda Dios. Y según sea el Dios de esa cultura, ese es el Dios que manda. Y entonces se crean templos y luego impuestos y luego jerarquías y luego castigos divinos si no obedeces. Y el Dios cambia de rostro según la cultura, pero nunca cambia de naturaleza. Celoso, militar, obsesionado con el culto, hambriento de sumisión. ¿Alguna vez te preguntaste por qué todos los dioses nunca se presentan como vida pura, como libertad sin rostro, como fuerza sin nombre? Porque si lo hicieran, no podrían controlar. El Dios sin nombre no puede ser vendido. El Dios sin imagen no puede ser comercializado. El Dios que no te exige adoración no te ata. Entonces, ¿quién fue el verdadero inventor? ¿El sacerdote maya, el rey sumerio o el profeta hebreo? No importa, porque fue la misma mente disfrazada, la mente que busca someter, la mente que escribe reglas, inventa infiernos, promete paraísos y cobra el diezmo en nombre de lo invisible. El dios azteca, el dios inca, el dios sumerio, el dios hebreo, no eran dioses distintos, eran la misma estructura mental, el mismo algoritmo de control, el mismo espíritu de dominio escondido tras un disfraz divino. Y tú lo llamaste fe, y tú lo cantaste como himno, y tú lo defendiste con espada, sin darte cuenta que eras el esclavo de la misma mente con máscara nueva. Y si no, pues vayan ustedes a investigar las guerras santas, las cruzadas, donde los cristianos mataban a los católicos, donde los católicos mataban a los cristianos, donde aquel que no piensa como ellos lo aniquilaba. Todo porque creen que están sirviendo a un Dios verdadero. Pero todas las religiones siempre han pensado
que son la religión verdadera. Y si no, pregunte usted a los testigos de Jehová. Y luego haga la misma pregunta a uno que va a Catedral de Cristal. Y luego pregunte a otro que va a Ciudad de Dios. Y luego pregunte a otro que va a la Basílica de Guadalupe. Y luego pregunte a cualquier otra denominación. Todos llegan a la misma conclusión. Nosotros somos el verdadero. Nosotros tenemos al Dios correcto. Usted está equivocado, usted también, usted también. Nosotros somos los únicos que conocemos al verdadero Dios. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. El Dios de Israel nunca fue el Dios del universo. Eso fue lo que dije. El Dios de Israel nunca fue el Dios del universo. Nos dijeron que el Dios de Israel era el creador del cielo y de la tierra, que su voz fundó galaxias, que su ley es universal, que su pacto abarca a toda la humanidad. Pero eso fue propaganda, no revelación. El Dios de Israel no es el Dios del universo, ni lo fue, ni lo quiso ser, ni lo imaginó siquiera. Era un Dios tribal, con intereses regionales, con favoritismos sangrientos y con enemigos específicos. ¿Te das cuenta? Un Dios que elige una sola tribu no puede ser el origen de todas. Un Dios que hace pacto con un solo pueblo no puede ser el padre de todos. Un Dios que reparte tierras prometidas desplazando a los que ya estaban ahí no es justicia. Es colonización espiritual. Mira el expediente bíblico. Este Dios tiene nombre: Jehová, Yahweh, Tetragrán, Matón, Yud, Hei, Bab, Hei. Tiene gustos: olor a la sangre, sacrificios quemados, incienso diario. Tiene humor: se enoja, se arrepiente, destruye por capricho. Tiene límites: su templo está en Jerusalén. Su presencia se guarda en un arca. Su gloria habita en un tabernáculo móvil. Eso no es un Dios universal. ¿Eso es un Dios universal? ¿O es una figura local con marketing eterno? Si el Dios de Israel es el Dios del universo, ¿por qué no habla otro idioma? ¿Por qué no se presenta en China, en África, en América, en Oceanía? ¿Por qué solo se comunica con profeta de un mismo linaje en una franja desértica, con leyes para camellos, panes ácimos y lepra? ¿Ese es el creador de las galaxias? No, ese es un Dios nacional, un general vestido de divinidad, un comandante del antiguo Israel que nunca tuvo intención de incluir al mundo, sino de dominar. Él mismo lo dijo: a vosotros os escogí entre todos los pueblos, no harás pacto con las naciones que habitan la tierra. Extermina a todo aquel que no me adore. Y si te atreves a decir, pero es el mismo que creó el universo, entonces explícame tú, ¿por qué ese Dios no menciona los polos, ni los bosques del Amazonas, ni los hielos de Groenlandia, ni los glaciares, ni los millones de especies que nunca vieron un israelita? ¿Será que ese Dios no los creó porque no sabía que existían?
El Dios de Israel no era el todo, era el Dios de un ejército, un Dios de frontera, un Dios de alianza con espada en mano. Y lo peor, lo declararon único para tener excusa para borrar a los otros. ¿Alguien entendió algo? Pues qué bueno. Gracias a todos los que se están uniendo con nosotros para el gran despertar de conciencia. Creo que es importante recapitular esta parte. Si el Dios de Israel es el Dios del universo, ¿por qué no habla otro idioma? ¿Por qué no se presenta en China, en África, en América, en Oceanía? ¿Por qué solo se comunica con profetas de un mismo linaje en una franja desértica, con leyes para camellos, panes ácimos y lepra? ¿Ese es el creador de las galaxias? No, ese es un Dios nacional, un general vestido de divinidad, un comandante del antiguo Israel que nunca tuvo intención de incluir al mundo, sino de dominar. Él mismo lo dijo: a vosotros os escogí entre todos los pueblos, no harás pacto con las naciones que habitan la tierra, extermina a todo aquel que no me adore. Y si te atreves a decir, pero es el mismo que creó el universo, entonces explícame tú, ¿por qué ese Dios no menciona los polos, ni los bosques del Amazonas, ni los hielos de Groenlandia, ni los glaciares, ni los millones de especies que nunca vieron un israelita? ¿Será que ese Dios no los crió porque no sabía que existía? El Dios de Israel no era el todo, era el Dios de un ejército, de un Dios de frontera, un Dios de alianza con espada en mano. Y lo peor, lo declararon único para tener excusa para borrar a los otros. O me van a decir ustedes que ya leyeron su Biblia y resulta que en la Biblia se hablaba de las Amazonas. ¿Se hablaba de las Amazonas? ¿Alguien tiene un versículo de que en la Biblia se hablaba de América? ¿O es que después descubrieron América? Un verdadero Dios no toma partido, no tiene favoritos, no levanta banderas, no entrega títulos de propiedad. Un verdadero creador no reparte tierras con sangre, no protege solo a un pueblo, no se muda a un templo de piedra, no dice, solo mi pueblo me verá, porque la vida no se segmenta. La luz no pertenece a un clan, el sol no brilla por convenio y el universo no cabe en un arco. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel fue útil, fue estratégico, fue funcional a la guerra, al dominio, a la expansión, pero no fue ni será jamás el Dios del universo, porque el universo no es selectivo, ni tribal, ni vengativo, ni excluyente. El verdadero creador no tiene bandera, ni templo, ni idioma preferido, ni pueblo exclusivo. Solo tiene una evidencia, la vida misma. Y para eso no necesitas altar, solo necesitas despertar. Gracias entonces a todos los que se están uniendo con nosotros. Qué rápido se pasó el tiempo. Gracias. Gracias a todos los que se están uniendo con nosotros. Gracias a los de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, en el África. Gracias. ¿Cuántas personas hay en el live de Visión Celestial en YouTube? Porque no lo veo.
Gracias a los de TikTok dice que hay más de 60 personas, más de 10 personas en Facebook. ¡Hala! Ya estamos rompiendo récord. Generalmente son 2 o 3. Pero ¿cuántas personas hay en Visión Celestial YouTube? Sería interesante ver a todos ahí comentando. Gracias, gracias a todos aquellos que se unen con nosotros para el gran despertar de conciencia. Miren, yo sé que muchas personas tenían dudas. ¿Será que ese pelón sigue blasfemando contra el Dios de la Biblia? Pero cuando llegaron a un punto que no pueden responder, por ejemplo, ¿cómo podrá una persona responder? ¿Por qué el Dios de la Biblia? ¿Por qué el Dios de la Biblia se le olvidó mencionar los bosques del Amazonas? ¿Por qué no se habló de los hielos de Groenlandia? ¿Por qué no se habló de los glaciares? ¿Por qué no se habló de animales que habitan en diferentes partes del mundo? ¿Por qué solo se habló de lo que gira al entorno de Israel? Hubiese sido algo muy inteligente. Sí, un Dios con mucha inteligencia, sabiduría, sabría que un pelón un día se iba a levantar en Centroamérica y lo iba a cuestionar. Tendría que haberse cuidado, tendría que haberse adelantado al pensamiento de su creación. Pónganse a pensar, ¿por qué no habló de los polos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que Dios se lo olvidó? No, es porque el que estaba escribiendo no sabía que existía. Por esa razón, en el gran despertar de conciencia, yo le digo a las personas, algo que usted visualiza y usted dice, no, aquí hay algo que no está bien. Por esa razón somos visión celestial. Si fue escrito por hombres, fue creado por ellos. La Biblia no es lo que te vendieron. Te vendieron que la Biblia era palabra de Dios. Pero si fue escrito por hombres, fue creado por ellos. Pero antes, mi agradecimiento para Saúl Ramos. Gracias, Saúl Ramos. Gracias, Domingo Hernández, por unirse con nosotros con un superchat cada uno. La verdad, yo le digo a las personas, miren, esto no es el propósito de hacer un live. Yo sé que esto es profesional. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de personas no lo van a entender. Porque ¿saben ustedes qué es lo que atrae público? Dice el Señor me está mostrando en este momento. Ribacanda, Shaba la bazuca. ¡Oh! El Señor me está mostrando. Hay personas que hoy van a recibir su sanidad. Veo a una hermana allá en Estados Unidos. Oh, el Señor me dice que esa crisis económica hoy se va a terminar. Hoy se va a terminar. Oh. Dice el Señor que ha maldecido tu economía porque le robaste en tus diezmos, en tus ofrendas. Ponte a cuenta con el Señor en este momento. Rubacanda, Shaba, la bazooka. ¡Oh! Ya tengo presencia del Señor. Ese tipo de show llama la atención. Ese tipo de show tiene 2,000, 3,000, 4,000 personas bien. Pero cuando se trata de investigación, cuando se trata de conciencia, cuando ustedes ni cuenta se han dado que les estoy leyendo algo mucho más que los libros que han leído, entonces la gente no está capacitada. Pero eso no importa. Lo importante es que todo lo que estamos diciendo se está quedando grabado en un video. Posteriormente se puede convertir en libro, posiblemente en un meme. Y entonces mucha gente comenzará a pensar, a analizar. Pero es cierto lo que dice el pelón.
En la Biblia yo no encontraba que Dios hablara de Latinoamérica. ¿Será que Dios se le olvidó? ¿No conocía? Es que no había sido descubierto. La cultura que escribió la Biblia, pues ellos ni siquiera tenían idea de que había, habían países en este lado. Por esa razón dice que en el descubrimiento de América pensaron que habían llegado a la India. Por eso les llamaron los indios. Los indios. ¿Y por qué? Pues porque ellos no sabían que existían estas tierras. Y por consiguiente, el escritor de la Biblia ni en cuenta. Por esa razón es muy fácil llegar a conclusiones como la de visión celestial, porque nosotros no leemos, nosotros pensamos. Y yo les voy a compartir algo. Miren, yo ya tengo demasiado documento escrito, de tal manera que si un día yo tenga que salir de mi cuerpo y que este cuerpo tiene que caer, les aseguro que habrá una persona que va a tomar mi computador y simplemente va a grabar audios, porque ahora la tecnología ya es posible. Pero tenemos muchísimo, muchísimo documento escrito y va a ser un regalo para todos. Este canal, aunque yo sea quitado, yo estoy seguro que va a seguir trabajando. Pero aunque durante tanto tiempo ustedes dijeron, pero ese pelón, ¿qué está diciendo? No le entendemos nada. Pero llega un momento que la gente sí medita y dice, es cierto, parece que no tiene sentido lo que el pelón está hablando. Pero llegó un momento y es que la Biblia no habla de los polos, no habla de Groenlandia, no habla de las Amazonas. ¿Y qué pasó? ¿Será que Dios perdió el control? No, no se le vino a su mente para poder hablar algo. Por ejemplo, analicen ustedes toda la historia de Latinoamérica. Bueno, continuamos. Por esa razón, gracias a Saúl Ramos, gracias al infaltable Domingo Hernández, el promotor de los superchats. Cada vez que hay un en vivo se presenta el hombre. Quizás hasta deja de comprarse un refresco para decir, voy a compartir con él. Pero si es del corazón, yo sé que es bueno. Así es que gracias por unirse con nosotros, Jesús. Jesús Mora me aparece acá, no sé, JM. Gracias, JM, por ser parte del gran despertar junto a Saúl Ramos. Creo que es que no me salen los nombres completos, pero ahí están ellos uniéndose con nosotros para el gran despertar de conciencia. Nos falta muchísimo. Esto es bastante extenso. Si fue escrito por hombres, fue creado por ellos. Dicen que no lo entiendes porque no tienes fe, que no lo comprendes porque no tienes espíritu. Pero la verdad es mucho más sencilla. El Dios que conoces fue escrito por hombres. Y si fue escrito, fue creado. Y eso lo encuentran ustedes en su misma Biblia. En Isaías capítulo 45, recuerdo yo un texto muy bonito que dice, antes de mí no fue formado Dios. Y entonces dije, momento. ¿Cómo que antes de ti no fue formado Dios? ¿Y qué pasó con los dioses que formaron los sumerios? ¿Qué pasó con los dioses de otras culturas mucho más antiguas que la cultura de Israel? Entonces, analicen y piensen. Tú no estás adorando al creador, estás adorando al escritor, al compilador, al redactor sagrado. Estás adorando a los que tomaron una pluma y decidieron que ese Dios se llamaría YHVH. Que hoy algunas Biblias dicen que se llama Jehová
otros dicen que se llama Yahvé, otros que se llama Yahweh, otros que es Dios, otros que es el Señor. Pero aquí vienen cosas tan hermosas, que tendría celos, que pediría sangre, que dictaría leyes como un emperador enojado. Y no lo digo yo, lo dice el texto. La Biblia jamás cayó del cielo, jamás apareció completa en manos de ningún profeta. Fue escrita, corregida, editada y autorizada por consejos humanos. Hombres decidiendo qué es palabra de Dios y qué no. Por esa razón, hoy llegó una persona aquí en Visión Celestial y él dice que él es, pero que nadie le ha podido refutar. Entonces, vive solicitando un debate. Pero yo estoy esperando que crezca su audiencia para que hagamos un debate. Pónganse a pensar que una persona que dice que entiende toda la Biblia, pero no entiende lo más sencillo que es la manipulación. ¿Qué está haciendo Constantino? Convocando a los que representan la religión para poder sentarlos y decidir qué cosa sí y qué cosa no. Pero un político influenciando a religiosos a decidir qué libros forman parte de la Biblia y qué libros no forman parte de la Biblia, y que venga un apologista, un predicador, un licenciado en teología a decir que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo atribuirle a Dios un libro que, si yo comprendo que en los diferentes concilios se han sentado políticos con religiosos para decir esto sí, esto no? Entonces escuche, y no lo digo yo, lo dice el texto. La Biblia jamás cayó del cielo, jamás apareció completa en manos de ningún profeta. Fue escrita, corregida, editada y autorizada por consejos humanos. ¿Alguien puede decir lo contrario? Si alguna persona puede y se atreve a decir que efectivamente la Biblia es palabra de Dios, tendría que demostrar cómo fue que llegó la Biblia. Pero todos saben que si comparamos las diferentes ediciones de Biblia, Dios habla hoy, Biblia textual, Reina Valera, Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, del pueblo de Dios, nos daremos cuenta que ni siquiera dicen lo mismo. Dan a entender lo mismo, pero no se lee en la misma manera. ¿Por qué? Porque precisamente cumple con lo que ustedes están escuchando. La Biblia jamás cayó del cielo, jamás apareció completa en manos de ningún profeta. Y si a mí me dijeran, mire Francisco, la verdad es de que la Biblia yo lo recogí hoy por la mañana. Qué interesante. Alguno de ustedes recibió una Biblia del cielo, pero que no había nadie. Y de repente viene la Biblia. Un libro que pesa cerca de 1 kilogramo. No, pensemos que la Biblia pesa de cerca de... ¿Cuánto pesa una Biblia? ¿Medio kilogramo? Bueno, pensemos en medio kilogramo. Pero ese libro no caía como piedra, caía suavecito, suavecito, suavecito. Y cuando usted comienza a leer, pues era una Biblia. La verdad es que todos los que tienen Biblia o pagaron por tenerlo o alguien se los regaló. Pero necesariamente ustedes, al sentarse a analizar, tienen que entender que funciona así.
La Biblia jamás cayó del cielo. Jamás apareció completa en manos. Aquí pusimos ningún profeta. Pero si tan solo lo lleváramos a la conciencia eterna, ningún ser humano puede decir es que yo recibí la Biblia del cielo. Fue escrita, corregida, editada. Y si ustedes dicen que no, vayan a la página de su Biblia, aparece hasta quién lo imprimió. Hombres diciendo que es palabra de Dios y que no. Hombres eligiendo qué libros entran y cuáles quedan fuera. Hombres haciendo pasar su ideología por voluntad divina. Y aún así, cuando la Biblia dice que Dios dijo, tú asumes que lo dijo Dios. Eso es lo peor. Pero dime algo, ¿quién escribió eso? ¿Dios o el que dice que Dios lo dijo? No hay un solo pasaje de la Biblia escrito por una mano celestial. Todo fue transcrito por hombres para otros hombres y en muchos casos por orden de los reyes. ¿Y tú me vas a decir que eso es eterno? ¿Que no se puede cuestionar? ¿Que todo lo que aparece ahí vino del infinito? Si todo fue escrito por hombres, todo puede ser investigado, todo puede ser examinado y todo puede ser desmantelado. Dios no escribió. La vida no tiene tinta. El creador no necesita editorial, ni testigos con turbantes, ni escribas con pergaminos sellados. La Biblia, como el Corán, como la Torá, como los Vedas, son palabras humanas atribuidas a lo divino. ¿Quieres saber cómo reconocer que fue inventado? Observa las contradicciones, las genealogías imposibles, los textos repetidos, las visiones que se contradicen entre profetas, los mandamientos que se adaptan a contextos políticos, las órdenes de exterminio disfrazadas de justicia divina. Eso no es Dios hablando. Es un comité de dominación escribiendo la constitución de su propio imperio. Moisés no vio a Dios. Moisés escribió a un Dios a su medida. David no habló con el cielo. David diseñó un Dios que justificara sus guerras. Pablo no canalizó al Cristo. Pablo creó un Mesías a conveniencia del imperio. Cada uno escribió el Dios que le servía. Y tú creíste que ese era el único. Si fue escrito, fue creado. Si tiene estructura gramatical, fue pensado por una mente humana. Si se puede traducir, es terrenal. Si tiene mandamientos, es política disfrazada. Dios no tiene libro. La vida no tiene escrituras. Y el creador no necesita ser descrito, porque lo que es real no necesita defensa. La creación no se explica con palabras, se contempla, se vive, se respira. Y si alguien necesita convencerte con un texto de que Dios te ama, es porque ese Dios no existe fuera de ese texto. Por esa razón, gracias a todos los que se están uniendo con nosotros esta noche, esta mañana, esta tarde. Hay personas que nos van a escuchar por la mañana, por la tarde, y los que hoy están en sintonía de la grabación. Dice una persona que esto no es un live,
porque pues resulta de que nosotros parecemos como que no estuviésemos hablando como en un en vivo, pero estamos así. Miren, mis manos se están moviendo, puedo leer algunos comentarios. Gracias, Antonio Morales, por estar acá con nosotros. Eh, Elfi, ya se dieron cuenta que sí soy humano, que todavía leo. Solo que hay nombres tan complicados. Elfi, Soli, no sé qué. ¿Por qué se ponen nombres tan difíciles ustedes? Melesio, Roque Eduardo, Carlos. Sí, son algunos comentarios que están acá en TikTok. Por ejemplo, en Facebook puedo leer el comentario de Marvin Medrano del Ministerio Nuevo Despertar. También puedo leer el comentario de Melissa Lopmar, eh, Potosino 57. eh, Felipe Carrión, dicen, bueno, ahí están ellos en el live. También puedo leer comentarios de los que nos están visualizando en YouTube y por supuesto que estamos en vivo. No es un programa anterior. Gabriel Asensio, Santos Amaya, Xavier Aquino, Gisela Fernández, Jesús Morales. ¿Quién es más? Eric Jackson. Sí, ahí están. Entonces, Paco Medrano también está aquí. Gracias entonces a todos los que se están uniendo con nosotros, por supuesto. Mire, es que pensar o creer todo lo que llega, eso es, eso es manipulación. Usted tiene derecho a pensar. Escuchen esto. No hay imperio sin Dios. No hay conquista sin altar. No hay bandera sin un cielo que la bendiga. Y si el imperio no tiene un Dios propio, lo inventa. Y si el pueblo no teme, le imprime al miedo un rostro sagrado. Porque cuando no alcanza la espada, el Dios del sistema baja del cielo para cerrar boca. El Dios bíblico fue escrito en un contexto tribal, pero luego fue rediseñado por cada poder que lo heredó. Israel lo proclamó celoso, Babilonia lo adoptó como señor de señores, Roma lo convirtió en un dios imperial, el Vaticano lo disfrazó de universal, Estados Unidos lo convirtió en God Bless America y todos lo usaron como sello de sus guerras, como excusa de sus conquistas, como escudo espiritual para su dominio terrenal. ¿Crees que el Dios que predicas es el mismo que adoraron tus ancestros? ¿Crees que es el mismo Dios que aparece en la Biblia? ¿El que hablaba desde arbustos y exigía sacrificios? No, ese Dios fue adaptado, recortado, actualizado, fue refinado para que encajara en palacios. Fue estilizado para no parecer un tirano, aunque siguiera actuando como tal. Constantino fue el primero en entenderlo. El Dios de Israel podía ser útil para gobernar a millones si se presenta como el uno. Y así nació la religión oficial del imperio, no por revelación, sino por estrategia. Y cuando el Dios se volvió estatal, dejó de ser místico para convertirse en militar. Y el patrón se repitió. Un Dios, un libro, un pueblo elegido, un enemigo demonizado, una tierra prometida, una guerra justa. Es el mismo algoritmo en distintas épocas. La misma mentira con nuevo logo. No adoras al Dios creador, adoras al Dios del imperio. Y ese Dios autoriza invasiones, bendice bombas, protege a los ricos,
promete salvación si obedeces, justifica genocidios con textos sagrados. ¿No lo ves? Porque lo pintaron de blanco. Le pusieron túnica, barba, corona de luz. Lo mostraron en iglesias, en billetes, en sellos oficiales. Te lo repitieron desde niño, Dios está con nosotros. Pero nunca te dijeron que ese nosotros excluía al resto. ¿Y sabes qué es peor? Cada imperio jura que su Dios es el único verdadero. Roma decía Dominus. España gritaba Dios lo quiere. Estados Unidos dice In good we trust. Israel dice el Eterno nos entregó esta tierra. Todos matan con Biblia en la mano, como si la sangre fuera incienso. El verdadero creador no sirve al imperio, no firma pactos con gobiernos, no bendice ejércitos, no elige una nación sobre otra, porque la vida no compite, no divide, no domina, solo fluye y no exige sumisión. El Dios que hoy domina el mundo no bajó del cielo, subió al trono desde la tierra, fue creado en escritorio, aprobado por reyes, editado por concilios, impuesto por guerras. Es un Dios a la medida del imperio y tú lo confundiste con el creador. Ese es el Dios que hasta el día de hoy sigue siendo adorado en los templos. Pero en realidad fue un Dios creado por hombre. Por esa razón somos visión celestial y estamos en el gran despertar mundial, en el gran despertar de conciencia. El ser supremo no es un Dios, es vida. No hay nombre, no hay forma, no hay altar, no hay jerarquía, no hay doctrina, solo vida. El ser supremo no es un Dios, no se comporta como uno, no exige lo que ellos exigen, no busca lo que ellos buscan. El ser supremo es, y como es, no necesita que crea, porque la vida no se ofende, no se enoja si no la adoras, no se aleja si no la veneras, no se esconde si no rezas. No hay castigos si dudas, no hay premios si obedeces, solo vida, solo existencia pura, que no exige, que no reclama, que no mendiga atención. Los dioses fueron creados porque el ser humano no podía aceptar que lo infinito no se presenta con corona. El ego necesitaba un trono en el cielo para justificar su trono en la tierra. Por eso llamaron Dios a lo que debía ser simple presencia. Por eso lo amaron con normas, con nombres, con leyes. Lo hicieron juez, verdugo, rey y lo llamaron amor. Pero el amor no pide sangre, ni títulos, ni rezos. El ser supremo no es un ser, es un estado. Es la esencia misma de la vida. No existe fuera de ti, ni arriba, ni lejos. No te observa, te habita. No te juzga, te contiene. No te aprueba, te permite. Por eso no hay templo que lo represente. No hay texto que lo encierre. No hay profeta que lo monopolice. No hay religión que lo describa. El que dice, solo a través de mí llegarás a él, ya se perdió. Porque al ser supremo no se llega, se le recuerda. Y recordarlo no requiere dogma, solo silencio, solo respiración, solo presencia. El viento no te pide adoración, te refresca. La lluvia no te exige diezmo, te nutre. El sol no exige sacrificio, te abraza. Y la vida
La vida no necesita que te postres, solo que veas. El Ser Supremo no te quiere de rodillas, te quiere despierto, íntegro, libre, presente. Por eso te dijeron que eso no era Dios, porque eso no se puede usar, no se puede vender, no se puede manipular, no se puede temer. Y si no se teme, el sistema no funciona. Los dioses necesitan miedo, reglas, control, pero la vida solo te necesita vivo. No necesitas intermediarios, ni ritos, ni fórmulas mágicas, solo abrir los ojos y darte cuenta que la verdad nunca pidió un altar. Entonces hoy, deje, deja que se caiga el ídolo, que se derrumbe el altar, que se borre el nombre. Y cuando todo eso desaparezca, verás lo que siempre estuvo, lo que no pidió un trono, lo que nunca gritó yo soy Dios, verás la vida. Y entonces sabrás que el Ser Supremo nunca fue un Dios, fue tú mismo. Cuando dejaste de buscarlo y simplemente fuiste. Eso es el gran despertar de conciencia, que todo está en cada ser humano. Por esa razón, a veces traigo yo textos para que ustedes recuerden. Consideren a todos como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué es importante? Porque el día que el ser humano considera al otro como superior a sí mismo, lo respeta. Sí. Si ves a tu hijo, considéralo como superior a ti mismo. Significa que no lo vas a insultar, no le vas a hacer daño. Considera a tu pareja como superior a ti mismo. Significa que no la vas a defraudar. Considera al pobre como superior a ti mismo. Estarás siempre dispuesto a compartir tu pan con él. Y ese es el gran despertar de conciencia. Cuando logras ver en tu semejante ese Padre que tanto has buscado. Por esa razón, gracias, gracias, gracias a todos los que hoy se unen con nosotros en el gran despertar de conciencia. Gracias.